Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 11 minutos. Guillermo Churichumbi es el coordinador nacional electo de Pachacutic. Con él queremos hablar del momento político de este movimiento y también de las decisiones en función de la segunda vuelta electoral. Señor Churichumbi, buenos días, bienvenido a Así Amaneció y a Radio City. Sí, muy buenos días, amigos que están en sintonía de Radio City 89.3 FM. Saludamos a Carlos, a Ronald y a Guillermo. Así amaneció con Guillermo Churichumbi y aquí estamos para conversar desde la tierra de Dolores Cacuango, desde la tierra de Transitamaguaña y por supuesto desde la tierra del bizcocho también. Señor Churichumbi, ¿se acabaron finalmente las discrepancias al interior de Pachacutic o todavía hay tela que cortar? Bueno, este es un tema público. La coordinación saliente del movimiento Pachacutic, entre ellas la señora Cecilia Velázquez, fue candidata de la lista B y con su equipo, la señora Palmira, quienes han, después del 29 de abril, que gané de manera transparente, de manera participativa, activa, inclusive ellos como coordinadores, como dirigentes salientes, pusieron la cancha, los árbitros, los jueces, y sabiendo aquella realidad yo participé y gané las elecciones de la coordinación del movimiento Pachacutic, y al día siguiente inmediatamente desconocieron aquel triunfo contundente, amplio, con el apoyo de los diversos sectores de la costa, de la sierra, de la Amazonía. No ha sido superado. Y por otro lado, todo este inconveniente, como un conflicto interno, está en el Tribunal Contencioso Electoral. El día 29 de agosto tuvimos la audiencia en el tribunal durante 7 horas. Presentamos toda la información contundente donde existe la firma del presidente del Tribunal Electoral de Pachacutic, donde un informe donde manifiesta que Guillermo Churichumbi es el triunfador. Por otro lado, también un informe del Consejo Nacional Electoral menciona también, firmado por 4 técnicos, y ellos mencionan también que Guillermo Churichumbi es el ganador. Así es que aspiramos que toda esta información, inclusive también hubo un peritaje donde la parte, en este caso de los otros de la lista B que me impugna, inclusive firman documentos sin validez, sin firma, y todas estas pruebas hemos presentado al Tribunal Contencioso Electoral y aspiramos que estos días ya resuelva en derecho en justicia. Lo único que queremos que resuelva en justicia y en derecho, puesto que han atentado tanto el Tribunal Contencioso Electoral como también el Consejo Nacional Electoral en su debido momento debían haber dado respuesta, inclusive antes de la convocatoria a las elecciones anticipadas debían haber resuelto. Lastimosamente no lo hicieron de manera oportuna, de manera democrática, si es que estamos a la espera de resolver este conflicto interno. Ahora, esto es importante y la ciudadanía que nos escucha seguramente toma la relación de la población indígena, que puede definir también su intención de voto en función de la segunda vuelta electoral, señor Churichumbi. Es decir, a estas alturas todavía no podríamos decir, a 30 días de la elección presidencial, elección clave para estos tiempos que vivimos, no podríamos todavía definir a quién Pachacutic va a apoyar en la segunda vuelta. Por supuesto, mire, nosotros hemos tenido varias reuniones internas, por ejemplo, en el Ecuarunari. La semana pasada hubo el Consejo Ampliado en la CONAIE, donde participan varios líderes sociales, indígenas de la costa, de la sierra, de la Amazonía, y ahí hicieron también un análisis profundo, es decir, a ver, en los últimos 50 años de retorno a la democracia, 50 años de bonanza petrolera, ¿qué tenemos para el país? Existe mayor pobreza, mayor delincuencia, mayor desempleo,
y por otro lado también en los últimos 30 años los gobiernos han procurado implementar el modelo neoliberal que afecta a los derechos humanos, que afecta a la educación, a la salud, con el achicamiento del Estado, con el menos presupuesto para las políticas públicas, y entonces también ha sido otro de los temas que realmente hemos analizado. O por otro lado, O sea, con esos el análisis, avance señor y con el Churuchumbi, perdón avance que le del interrumpa, extractivismo. solamente Entonces, por por lo cuestiones de tanto, no tiempo. Finalmente, ¿cuál es la posición que se va delineando al interior de Pachacuti? Usted es el coordinador nacional electo, seguramente ya hay una tendencia o una decisión en firme. Aún todavía no hay una decisión en firme. Estamos esperando que en estos días, igual nosotros vamos a continuar con un proceso de consulta en los territorios, porque no se olvide que Pero no hay mucho la tiempo, ¿ah? dirigencia no podemos tomar una decisión vertical ni arbitraria, sino estamos haciendo un proceso de consulta en el territorio, pero por otro lado también veremos y constataremos el debate presidencial de los dos candidatos, y ahí nosotros llamaremos una asamblea para tomar las mejores decisiones por este país. Algunos analistas dicen, señor Churuchumbi, que la juventud indígena ha tomado decisión en función de Daniel Noboa. ¿Usted coincide con ese criterio? Miren, nosotros respetamos a los jóvenes, a las mujeres, a los líderes de este país. Sin embargo, es importante que exista un mínimo de consenso, de diálogo, de escucha a las bases, a las organizaciones, para tomar las mejores decisiones, pensando en el futuro de este país, porque usted sabe, querido amigo, es importante que los dos candidatos en concreto díganos, porque hasta ahora nos han manifestado el qué hacer, pero no nos han manifestado de cómo van a financiar, de qué programas, qué proyectos concretos, de políticas públicas, de inversión en educación, en salud, de cómo vamos a garantizar el ingreso de nuestros jóvenes a las universidades, o de cómo vamos a reducir los altos intereses que tienen en estos momentos los bancos privados, las cooperativas, o el mismo banco público tiene altos intereses y que realmente han afectado a los agricultores, a los pescadores, a los artesanos de la costa, de la sierra, de la Amazonía, lastimosamente con las deudas impagables. ¿Esto cómo vamos a resolver? Porque estamos hablando de activar la economía, de generar empleo, y por lo tanto tienen que también haber propuestas concretas. Son exactamente las 8 de la mañana con 19 minutos y tenemos al magíster Guillermo Churuchumbi. Él es el coordinador nacional electo de Pachacutic. Señor Churuchumbi, mucho gusto. Guillermo Hidalgo lo saluda. La candidata Luisa González y el candidato a la vicepresidencia Andrés Arauz dicen que ustedes y ellos coinciden en los puntos que ustedes han presentado en la última revolución que hubo en las calles en el 2019 y que son aliados naturales, mientras que muchos nos acordamos como Revolución Ciudadana, cuando el expresidente Correa estuvo en la presidencia, lo que hizo con la CONAIE. ¿Ustedes se van a sentar con Revolución Ciudadana a conversar, a llegar a puntos de acuerdo? Porque según lo que dicen ellos, ustedes son aliados casi naturales. Mire, nosotros podemos generar espacios de diálogo. Por ejemplo, yo soy un demócrata, inclusive como ex alcalde de Cayambe, y que casi gano la prefectura de Pichincha. Yo soy un hombre de diálogo. Si pensamos por los intereses de este país, necesitamos construir un proyecto de país, un proyecto de Estado, un proyecto de sociedad. Es importante conversar con todos los movimientos y partidos políticos, pero por otro lado también, como usted mismo ha manifestado, ha habido también varias contradicciones con la Revolución Ciudadana. Claro, es importante que pudiéramos conversar, pero también hay
existen contradicciones políticas, inclusive contradicciones ideológicas, económicas. Por un lado, nosotros en nuestro proyecto político apostamos por el summa causa, por el buen vivir, que es un derecho constitucional, pero por otro lado, en cambio están desarrollando un capitalismo empresarial. Está bien que también el empresariado desarrolle, yo no estoy en contra del empresariado, pero también necesitamos de apoyar a los pequeños emprendedores, a los artesanos, a los agricultores, a los ganaderos. Miren, en estos momentos el campo está abandonado, lastimosamente en los últimos 40, 50 años no ha habido inversión en la agricultura, en la ganadería, en la artesanía, en los emprendimientos turísticos, no ha habido. Entonces sí necesitamos que seriamente, más allá de los discursos, es que seriamente podamos viabilizar política pública pensado en la inclusión, pensado en el bienestar de hombres y mujeres. Miren, no se olvide que en estos momentos ha habido también cada 28 horas, es decir, cada 28 horas existe la muerte de una mujer. Hay violencia en la familia, violencia en los ecuatorianos. Por lo tanto, también es parte del empleo, parte de la reactivación económica de este país y por lo tanto necesitamos planes y proyectos serios para trabajar con las mujeres, con los jóvenes de este país. Queremos agradecer al magíster Guillermo Churuchumbi, coordinador nacional electo de Pachacutic, un movimiento que tiene mucho peso dentro de la población indígena. Él nos ha dicho que aún no está decidido en firme cuál será el apoyo de Pachacutic y a través de ese apoyo, la decisión quizás de miles, decenas, centenas de miles de votos en esta segunda vuelta presidencial.